Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con cada uno de ustedes al ser las 8 de la noche. Transmitimos en vivo y en directo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet, y también transmitimos en vivo por medio de video a través de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Agradecemos al Señor la oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra en este momento. Esperamos bendecirle a través de una palabra que viene de lo alto, voz del cielo, basadas en las sagradas escrituras. Hoy, domingo, corresponde hablar acerca de escritores de la Biblia. Hemos venido estudiando acerca de el apóstol Pedro. Vimos su biografía y ahora estamos analizando sus dos cartas, primera y segunda carta del apóstol Pedro. Hoy estamos culminando un tema en el segundo capítulo de la primera carta que hemos titulado El sufrimiento produce separación del mal. Hay una palabra muy hermosa del Señor para usted en esta noche y esperamos que usted la pueda atesorar. Pero antes, oremos. Nos acercamos delante de tu presencia una vez más, agradeciendo la oportunidad de servirte. Pedimos, Señor, que en esta noche tú tomes el control de cada palabra, que tomes el control de cada pensamiento, de cada corazón que va a atesorar la Escritura en esta noche. Que esa palabra sea viva y eficaz, que corte, que penetre y que haga, Señor, lo que tú has establecido que suceda. Pedimos al Espíritu Santo que venga en esta noche para que nos guíe a toda verdad y también que tu nombre en esta noche sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos estudiando acerca de Pedro. Pedro pescador, Pedro discípulo, Pedro apóstol. El domingo anterior estuvimos ubicados en los últimos versículos del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, que habíamos titulado La esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y estuvimos basados en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 25. Hicimos algunas conclusiones acerca de esa última sección del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Estuvimos hablando acerca de que usted y yo, hermano y hermana, estamos viviendo un tiempo privilegiado porque estamos en un intervalo entre la primera venida y segunda venida del Señor Jesús. Las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento, muchas de ellas nosotros las vemos cumplidas en nuestra historia. Falta algo bastante que cumplir que está en los tiempos escatológicos, pero estamos usted y yo en el intermedio. También estuvimos viendo con el apóstol Pedro un llamado a dejar de pecar, un llamado a volverse a Dios, tomando en cuenta lo frágil que es nuestra vida. No sabemos qué va a pasar mañana. Contamos con el día de hoy. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de estar a cuentas con Dios. Porque mañana no tenemos idea qué es lo que va a pasar. Hablamos también la semana pasada del alto precio que Jesús pagó por su salvación y por la mía. No hay dinero en el mundo que pueda pagar esa redención tan grande que Dios ha hecho a su favor y al mío. El único sacrificio que Dios acepta
es el derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo. También estuvimos hablando acerca de que nuestra relación vertical, o sea, mi relación con Dios, afecta nuestra relación horizontal. Entonces, dependiendo de cómo sea mi relación horizontal con mis pares, con mis prójimos, así mi relación vertical se verá afectada. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios si estoy mal con usted. No aplica. Iniciamos la semana pasada la primera carta del apóstol Pedro, pero en el segundo capítulo, y pudimos ver o avanzar los primeros 8 versículos en un capítulo que hemos titulado El sufrimiento produce separación del mal. Y en estos primeros 8 versículos del segundo capítulo de la primera carta, hicimos un análisis donde el apóstol Pedro continúa haciendo un llamado vehemente a dejar toda clase de mal, a buscar con ansia la leche pura, que es la palabra de Dios y con la cual usted y yo no podríamos crecer sin ella. También abordamos ampliamente el hecho de que Cristo es la piedra escogida por Dios, en las cuales usted y yo edificamos. Si bien es cierto el ser humano la ha despreciado, la desprecia, recordemos que muchos se van a estrellar contra esa piedra. Esa piedra le va a caer a muchos encima. Por eso es que es importante que usted y yo estemos sobre la piedra. No es lo mismo estar sobre la piedra o debajo de la piedra. Los hijos e hijas de Dios estamos sobre la piedra edificando sobre esa piedra que es Cristo. Por eso es que nos convertimos también en piedras vivas con las que se está edificando una hermosa casa espiritual. Corresponde en esta noche darle continuidad a al segundo capítulo de la primera carta y nos incorporamos entonces en el versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Yo le animo a usted para que usted pueda leer, puede ir leyendo. Le invito a que desde ya léase el capítulo 3 de la primera carta. Así podemos hacer una tutoría presencial donde usted ya ha leído, usted ya ha estudiado y juntos podemos hacer algunos comentarios o aplicaciones de eso que usted ya ha estudiado. Si tiene alguna duda, procuraríamos entonces poder ampliarla o poder explicarla. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Ustedes, dice Pedro, son, en primer lugar, una familia escogida. Está hablándole a los hijos e hijas de Dios, le está hablando a usted. Esa palabra es para usted. Son una familia escogida, sacerdotes reales, y son una nación santa, dice Pedro. Son un pueblo que Dios compró. Eso es para algo. No es solo para adquirir derechos, no es solo para adquirir privilegios, no es solo para andarnos luciendo como se lucían los fariseos. Hay algo detrás de esa escogencia o predestinación que Dios ha hecho con sus hijos e hijas. Y el apóstol Pedro lo pasa a explicar. Para que anuncien sus obras extraordinarias, porque dice que Él fue, hablando de Dios, el que los llamó de las tinieblas en la que usted y yo estábamos y nos pasa a su luz maravillosa. Estuvimos en oscuridad, en perdición, en condenación, pero por su misericordia, por su gracia, nos saca de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que usted y yo también vayamos donde otros que están en tinieblas también y que tienen el mismo privilegio que usted y yo tenemos. Porque ese privilegio no es un privilegio exclusivo solo para usted, ni solo para mí. Es para todo el mundo. Entonces, como hemos sido privilegiados por Dios, Él nos llama para que también nosotros nos aboquemos a extender ese privilegio que sus hijos necesitan, que sus compañeros de trabajo necesitan, que sus vecinos también necesitan. Ustedes, dice el apóstol Pedro, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no lo éramos. Entonces no se vale que nos dejemos ese privilegio, que nos dejemos ese obsequio, porque eso es ser egoístas. Y Dios nos va a demandar ese egoísmo, porque somos pueblo,
para que anunciemos a otros y que se vengan a ser un pueblo más grande para el Señor. Antes no éramos pueblo, ahora lo somos, dice Pedro. Antes Dios no había tenido compasión con ustedes, pero ahora ya Dios les tiene compasión. Y esa compasión que Dios me tiene a mí, se la tiene a su peor enemigo. Se la tiene a esa persona que usted cree que no merece salvación. La misma compasión para usted es para esa persona. Porque si usted cree que esa persona no merece la gracia y misericordia de Dios, con todo respeto le voy a decir, usted tampoco la merece. Yo no la merecía. Es gracia divina lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero esa gracia inmerecida me responsabiliza a mí y le responsabiliza a usted llevar esas buenas nuevas para que también otros sean parte del pueblo del Señor. Por eso es que, parafraseando un poco este versículo 9 del apóstol Pedro, ahora usted y yo como creyentes tenemos en primer lugar un nuevo principio de vida. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido. También tenemos un nuevo acceso a Dios al convertirnos en un real sacerdocio. También nos hemos constituido, los hijos e hijas de Dios, en un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque ahora somos una nación santa, apartada, ciudadanos del cielo. Y también tenemos un nuevo dueño. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro que somos un pueblo adquirido por Dios. Y todo eso que estamos viendo, amado hermano y hermana, tiene una clara afectación en la manera en la que vive el creyente. Somos algo especial en las manos de Dios. Ya no somos los mismos que éramos antes de venir a Jesús. Por eso es que ahora nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestro modo o actitud de dirigirnos al mundo, de hablarle a las personas, de conducirnos en cualquier lado donde estemos, es muy diferente a como éramos antes, porque ahora somos una familia escogida, somos sacerdotes reales, somos una nación santa y un pueblo que Dios ha comprado con un precio bastante alto. El tema del sacerdocio a mí me llama poderosamente la atención porque hoy usted y yo somos sacerdotes. Recuerde usted que cada creyente es un sacerdote en el sentido de que usted y yo tenemos acceso directo a Dios. Cuando nos vamos al contexto histórico de el Éxodo y de ahí en adelante en toda la historia bíblica, el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo para expiar los pecados de toda la nación. Solo él tenía acceso a ese lugar. Era un lugar puro, un lugar santo. Ahora, usted y yo, a partir de la muerte de Cristo en la cruz y de que simbólicamente el velo del templo fuese rasgado, usted y yo podemos venir delante de su presencia. No necesitamos que alguien venga por nosotros. Y eso es algo que usted tiene que quedarlo claro en esta noche. Usted no necesita que un hombre común y corriente, como usted y como yo, tan corrompido como usted y como yo, le haga a usted el favor de ir a la presencia de Dios por usted. Usted tiene acceso directo a Dios. Usted se convierte en un sacerdote en el tabernáculo, en el templo del Señor. Usted puede accesar directamente a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios, como sucedía antes o como está pasando ahora, que se le ha hecho creer a mucha gente que son otros los que tienen que hacer cosas por nosotros para que podamos venir a Dios. No es así. Usted puede venir directamente delante de la presencia del Señor. Usted sabe que la Biblia nos habla acerca de que existen 3 cielos. El apóstol Pablo tuvo una visión, muy probablemente en un momento en que fue apedreado. El apóstol Pablo lo llega a contar. En ese momento en que él no sabe si está vivo o está muerto, acaba de ser maltratado, el apóstol Pablo tiene una visión, y en esa visión Pablo dice que asciende al 3er cielo, donde escucha cosas que nadie ha escuchado nunca, ve cosas que nadie ha visto nunca,
cosas que según él, y así lo creemos, están preparadas para todos los hijos e hijas de Dios después de que hayamos atravesado esta vida terrenal. Ese tercer cielo es lo que nosotros conocemos como la morada de Sión, como la morada celestial donde Dios se encuentra. El primer cielo es lo que usted puede ver cuando alza sus ojos, y a veces lo ve de un color celeste, a veces lo ve de un color gris, dependiendo de cómo es el clima. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es lo que conocemos como la parte espacial, lo que los científicos o astronautas se han dado a la tarea de tratar de conocer, de llegar hasta donde sea posible para hacer diferentes investigaciones científicas. Sin embargo, el hombre, hermano y hermana, no ha podido llegar más allá de 6 millones de kilómetros en el espacio. Después de eso no ha podido avanzar. La estrella más cercana a la Tierra se llama Próxima Centauri y queda a 90.000 millones de años poder llegar. 90.000 millones de años requeriría el hombre para poder llegar a esa estrella más cercana que se encuentra en el espacio. Dicho de otro modo, sería infinitamente imposible que el ser humano con una nave espacial pueda llegar delante de la presencia de Dios en el tercer cielo que está después de ese manto de tinieblas con planetas y estrellas que nosotros conocemos como el espacio. Pero hay algo interesante en todo esto, y es que solo los hijos e hijas de Dios pueden acceder a la misma presencia de Dios, y no necesitamos una nave espacial para llegar y conducirnos en esos millones de millones, infinitos millones de kilómetros para poder llegar a Dios. Simplemente solo tenemos que hincarnos o sentarnos o estar de pie y elevar una oración al Señor. Cuando usted ora al Señor, usted llega hasta su misma presencia, y ese es un privilegio que solo tienen los hijos e hijas de Dios, porque cuando el pueblo de Dios ora en el cielo, se acaban las alabanzas. Recuerde usted, cuando estudia el libro de Apocalipsis, recuerde que todo es una pura alabanza, todo es una pura adoración. Allá es una exaltación eterna hacia Dios. Pero cuando los hijos e hijas de Dios están presentándose delante de la presencia con oración, presentándose como sacerdote delante del Señor, toda alabanza de los ángeles calla. El silencio enmudece, porque los hijos e hijas de Dios están presentando sus oraciones, están comunicándose con el Padre. Por eso es que usted, hermano y hermana, al igual que yo, tenemos una posición extraordinaria en Cristo. El Salmo 144, versículo 15 dice: dichosos aquellos que tienen esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. El mismo, dentro de los mismos salmos, el número 79, versículo 13 dice: entonces nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te expresamos gratitud por los siglos de los siglos, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Si usted está de acuerdo conmigo, escriba amén. Pueblo suyo, ovejas de su prado, que te expresamos gratitud por los siglos de los siglos, y alabaremos su grandeza de generación en generación, porque el único que merece ser exaltado, que merece ser honrado, es nuestro único Dios y verdadero. El apóstol Pedro continúa en el capítulo 2 de la primera carta, versículo 11 y 12, siendo vehemente en cuanto a cómo usted y yo debemos vivir esta nueva vida, esa vida cristiana. Una cosa es como usted vivía antes, haciendo lo que le daba la gana, presumiendo de su vida misma, conduciéndose de la manera que usted pensaba que debía ser. Pero ahora en Cristo nos conducimos de una manera diferente.
dice el apóstol Pedro: queridos hermanos, yo les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. Y esa expresión de extranjería que habla el apóstol Pedro tiene que quedarnos muy claro a los hijos e hijas de Dios, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Hermano y hermana, en esta tierra usted y yo no tenemos nada, no tenemos cédula de identidad en esta tierra. Usted y yo somos extranjeros. El apóstol Pedro está diciendo que nos comportemos como extranjeros, como peregrinos. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos, no tenemos ningún vínculo con el hombre terrenal. Y eso lo estamos hablando desde un concepto espiritual. Eso quiero que quede totalmente claro. Espiritualmente hablando, no somos ciudadanos de esta tierra. Por eso es que entonces el apóstol Pedro dice: manténganse lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Mañana, tarde y noche, usted y yo estamos luchando contra nuestra propia carnalidad. Y dice el apóstol Pedro: vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que, aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Porque va a llegar un día, hermano y hermana, en que todo hombre y toda mujer se va a tener que arrodillar delante de la presencia del Señor. El gobernante más orgulloso, el rico más enaltecido, la mujer más hermosa que creyó que nadie tenía belleza como la de ella. Toda criatura tendrá que arrodillarse delante del Señor y reconocerlo y alabarlo. Y lo tendrá que hacer por las buenas o por las malas. El problema es que hacerlo por las malas, ya no va a haber chance de hacer nada por esa persona. Y se tendrá que ir al lago de fuego después de que se haya arrodillado, donde aquel el cual nunca quiso arrodillarse en esta vida, y antes de que se vaya al lago de fuego a perderse eternamente y a sufrir por los siglos de los siglos, tendrá que arrodillarse delante del Señor, porque el Señor siempre será enaltecido. Y por eso es que el apóstol Pedro nos dice cómo tenemos que vivir. Vivan de una manera ejemplar. Cuando estés con tus compañeros de trabajo, cuando estés en la verdulería, cuando estés en un centro comercial, cuando estés en el bus, condúcete de una manera ejemplar. ¿Qué es ejemplar? Una manera que sea imitada. Una persona que se conduzca de una manera correcta delante de los ojos de Dios. Y dice que alabemos el nombre del Señor. ¿De qué manera publicamos, hermano y hermana, usted y yo, nuestras alabanzas al Padre Celestial? Hay gente que cree que se le alaba solo cantando. Hay gente que cree que se le alaba con un instrumento musical. Pero déjeme decirle que la mejor alabanza que usted y yo podemos darle a Dios es no ceder ante los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Y es tener una actitud positiva que incluya honestidad y que incluya buenas obras. ¿Quiere usted alabar a Dios? Alábelo con sus labios. Alábelo con cada palabra que usted diga. Alábelo llevando las buenas nuevas. Alábelo alejándose del mal. Es la mejor manera que usted y yo podemos darle alabanzas al Señor Todopoderoso. Jeremías capítulo 7 nos habla también un pasaje paralelo a ese pasaje del apóstol Pedro respecto a lo que Dios no desea, más bien en este pasaje, que nosotros hagamos. Pedro nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros y Jeremías nos dice qué es lo que Dios no quiere de usted y de mí. Si no entendimos una, entonces tal vez podamos entender la otra. Jeremías capítulo 7, versículo 9 al 11, dice el profeta. Y aquí está hablando Dios. ¿De veras piensan, dice Dios, que ustedes pueden robar, pueden matar, pueden cometer adulterio, mentir, rendir homenaje a Baal
y a todos estos nuevos dioses suyos, y luego venir acá, ponerse ante mi templo delante de mí, y canturrear salvos somos, para volver inmediatamente a sus maldades. ¿Usted cree que eso sea posible? Qué importante poder coger este texto de la Biblia y pegarlo en una cartulina o en un cuadro en la entrada de muchas iglesias. Y no digo solamente de las iglesias de nuestro credo, hablo de que ojalá en muchas iglesias de credos diferentes ese versículo pudiera colocarse, porque muchas personas creen que pueden llegar al templo del Señor una vez a la semana, venir, han hecho con su vida todo lo que les ha dado la gana durante la semana, y venir una hora, ese día, golpearse el pecho y simplemente empatar. Y entonces ya llegaron, ofrendaron, oyeron un poquito de palabra, se golpearon el pecho, se van y dicen, bueno, ok, peca, pide perdón, empato, y mañana seguimos como si nada. Dios dice en Jeremías capítulo 7, ¿usted cree que eso puede ser así? ¿Usted cree que puede conducirse y luego simplemente venir y aquí no ha pasado nada? ¿Será mi templo ante sus ojos, dice Dios, solo una cueva de ladrones? Pues para mí no es otra cosa ahora que una cueva de ladrones. Esa palabra del Señor es muy dura, porque hay muchas iglesias, hermano y hermana, que hoy en día no son más que una cueva de ladrones. Personas que aparentan ser piadosas, personas que aparentan estar poniendo atención, estar concentradas en la liturgia, pero su corazón, su mente, sus pensamientos están lejos de ese lugar. Y eso el Señor quiere que en esa noche lo entendamos, lo analicemos y nos alejemos de este tipo de conductas. Ahora, el mismo Jeremías, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, nos dice lo que realmente Dios espera de usted y de mí. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Lo dice Jeremías capítulo 7. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice. Es muy importante esta, podríamos llamarle enunciado o encabezado tal vez del texto. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No lo dice el presidente de la República. No lo dice el deportista más famoso que tal vez usted y yo conozca. Lo está diciendo el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y por eso es que tenemos que ponerle mucha atención a ese encabezado. Alejen de mí sus ofrendas y sus sacrificios, dice Dios. No eran ofrendas y sacrificios lo que de sus antepasados yo quería cuando los saqué de Egipto. No era esa la razón de mi mandamiento. Lo que yo les dije fue, sigan mis instrucciones y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Basta que hagan lo que yo les indico. Y todo, dice Dios, les saldrá bien. ¿Cuál es el problema? Que nosotros creemos que con sacrificios, nosotros creemos que simplemente con un mero ritual, nosotros podemos llegar, empatar con el Señor todos los pecados que hemos cometido durante la semana y después que pedirle a Dios que borre el libro y empezamos de cero. Empieza el Señor hablando de las ofrendas. Hay gente que cree que simplemente echa el diezmo en un ofrendario y se acabó la obligación que él tiene para con el prójimo. Que la iglesia ve a ver cómo le resuelve al necesitado, porque ya yo eché en la iglesia, entonces que la iglesia ve a ver cómo hace. Creemos que ayunando, y ojalá fuera ayunando, porque el concepto de ayuno es muy diferente a aguantar hambre. Hay gente que aguanta hambre horas de horas y dice que ayunó, y peor aún, se lo andan contando a los demás y andan haciendo cara de hambre con los ojos totalmente caídos, pálidos, para que todo el mundo los vea. Eso, hermano y hermana, no es más que un fariseísmo. Le invito desde ya, próximo miércoles, 8 de la noche, vamos a hablar de los fariseos del siglo XXI.
Es muy probable que ese tema se nos extienda un par de sesiones, pero miércoles, 8 de la noche, vamos a hablar de los fariseos, de aquellos que siguen a Dios simplemente por pura apariencia, para que los demás los vean, para que todo el mundo diga, qué santo, qué santa. ¿Cuáles son esos fariseos del siglo XXI? De eso hablaremos el próximo domingo, al ser las 8 de la noche. Dios no espera meros sacrificios. Él mismo dice, estoy harto, estoy cansado de tanto becerro, de tanto animal, estoy cansado de tanto sacrificio hueco que muchos hacen, creyendo que eso llega a mi presencia. Y déjeme decirle, charita, tiempo y dinero, que muchas personas hoy están perdiendo, porque lo que menos están logrando es accesar a Dios. Al igual que el llamado vehemente del apóstol Pedro, el Señor hace un llamado hoy. Lo que yo quiero, dice Dios, es que sigan mis instrucciones. Yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, pero basta, dice Dios, que hagan lo que yo les indico para que todo les salga bien. Nos queda claro en esta noche que es lo que Dios quiere que hagamos y que es lo que Dios no quiere que usted y yo sigamos haciendo. Entonces, el Señor nos habla acerca de lo que se llama el día de la visitación. ¿Qué va a pasar el día de la visitación? Es un día muy difícil y de eso vamos a hablar inmediatamente después de esta breve pausa. Quédese con nosotros. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos a todos los hermanos que se han incorporado en esta noche a esta transmisión en vivo y en directo, a través de su emisora Vino Nuevo Radio y también a través del video de Ministros de la Palabra. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos da de llegar hasta sus hogares. Gracias damos al Señor por el privilegio de traer su palabra. Recuerde usted, hermano y hermana, que los lunes estamos hablando de Jesús. El lunes es el día en el cual usted y yo hablamos de Jesús. Los días miércoles y viernes es un día que hemos llamado, 2 días que hemos llamado cristianismo práctico. Y es un día, o son 2 días que hemos escogido para traer temas de la vida cristiana, temas de día al día, del día que usted y yo vivimos. Por ejemplo, le reitero, este miércoles vamos a estar hablando acerca de los fariseos del siglo XXI. Los domingos, como hoy, estamos hablando acerca de los escritores de la Biblia. Hablamos de grandes autores de la Biblia y como el apóstol Pedro, el cual estamos haciendo un amplio desarrollo que nos va a llevar varios domingos. Después vamos a continuar con Daniel. Vamos a hablar un poco acerca de este profeta escatológico. Si usted tiene una inquietud, si usted tiene una duda, si usted tiene un tema que usted quisiera que desarrollemos, si usted quisiera que ampliemos algún concepto bíblico, hermano y hermana, le invito desde ya para que nos escriba. Puede escribirnos a nuestro perfil de Facebook en la parte de comentarios y usted nos dice, hermano Marco, mira que quisiéramos que se tocáramos este tema en particular, y entonces con muchísimo gusto miércoles o viernes abriríamos un espacio para tratar ese tema que usted quiere que tratemos. Por ejemplo, estamos preparando temas muy interesantes para estos 2 días. Vamos a hablar dentro de muy poco acerca de la depresión.
Vamos a estar hablando también acerca de que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Vamos a estar hablando temas acerca del doble ánimo. Vamos a estar hablando de temas acerca de romper con el pasado. Hay mucha palabra y doctrina que estamos preparando para su edificación, no para divertirlo. Ministro de la Palabra no fue concebido para divertirlo a usted. Aquí estamos para edificarlo a través de las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra misión. Pertenecemos a quienes servimos. Nos hemos responsabilizado con Dios para que usted reciba palabra viva, verdadera. Hermano y hermana, yo estoy muy asustado de tanta mentira. Estoy muy asustado de tanto engaño, de cómo el hombre tiene la desfachatez de cuestionar a Dios, siendo una simple criatura. Y entre tanta mentira y entre tanto falso maestro, la iglesia tiene que levantarse con espacios como estos para traer sana doctrina, para traer palabra de Dios y contrarrestar los dardos del enemigo. ¿Cómo saber si lo que le dicen en la televisión es verdad o es mentira? ¿Cómo saber si lo que te mandan a través de tus redes sociales es veraz o es una falacia? Si no lees la Biblia, si no meditas en ella, si no participas con nosotros de la palabra, hermano y hermana, dice el Señor Jesús, que vendrán maestros que tratarán, y en muchos casos lo lograrán, de embaucar a aquellos que se llaman hijos e hijas de Dios. Tengamos mucho cuidado. Por eso es muy importante que usted vaya a la palabra, que usted cuestione, no se trague todo lo que le digan, porque lo dijo el doctor tal, porque lo dijo el teólogo tal. Aún más, ni siquiera se trague lo que le diga su pastor. Vaya a la Biblia, confronte la Biblia, y si su pastor le ha dicho la verdad, hermano y hermana, Dios le va a edificar a usted a través de esa palabra. Pero es importante que la examinemos, que la escudriñemos. Escudriñar quiere decir revolcar en la basura. Hay cosas valiosas dentro de la basura. Bueno, la palabra del Señor tiene cosas riquísimas, pero usted no las va a obtener si usted no las estudia, no las extrae para su edificación. Isaías capítulo 10, versículo 3, nos habla acerca de la visitación. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? En el día de la devastación que vendrá de lejos. ¿Qué haréis cuando Dios le pida cuenta a cada uno de lo que hace? ¿Qué haréis cuando Dios les mande el castigo que merecen? ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿Dónde esconderéis tus riquezas? ¿Dónde dejaréis tu gloria? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas en un versículo. ¿Qué vas a hacer, dice Dios, el día en que yo venga y te encuentre haciendo con tu vida lo que te da la gana? ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a socorrer? ¿Tu mamá? El hecho que tu mamá sea hija de Dios no te hace a ti hijo de Dios. El hecho que tu amigo sea un pastor no te hace a ti pertenecer a la familia de Dios. Es un tema personal. Entonces, ¿quién te va a salvar? ¿El dinero que tienes en el banco? ¿Tu belleza? El día de la visitación, hermano y hermana, está próximo. Y el Señor nos llama a estar muy atentos, porque cada vez se acerca más el día en que el Señor va a llamar a la humanidad y va a cobrar facturas, las cuales vamos a tener que presentarnos delante de Él y ver qué va a contestar cada uno, porque yo no voy a poder contestar por usted, usted no va a poder contestar por mí. En este tema de los gobiernos, en este tema de las naciones, es muy importante que usted y yo también aprendamos a través del apóstol Pedro, que usted y yo le debemos sumisión a aquellos que nos gobiernan. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, nos habla acerca de esto. Dice Pedro: por causa del Señor, obedezcan a toda autoridad humana, ya sea al rey, porque es el que tiene más autoridad,
o a los gobernadores que él ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para honrar a los que hacen lo bueno. Hay una recomendación del apóstol Pedro de que seamos obedientes a los gobernadores, que es Dios el que los ha puesto. Y aquí hay algo que me llama la atención. Los presidentes, los reyes, de una manera ilusa, creen que ellos están en esos puestos de eminencia porque son los mejores, los más atractivos, los más inteligentes. De una manera ilusa, los presidentes que usted ve constantemente en la televisión, los dictadores que usted ve dañando a sus propias naciones, creen que ellos mismos se han impuesto en el lugar donde están, pero no saben o no quieren saber que es Dios el que los ha colocado ahí. Y si Dios los ha puesto ahí, hermano y hermana, es por un propósito, porque nada con el Señor sucede al azar. El apóstol Pablo, tomando esa recomendación de Pedro, también nos da una instrucción respecto a cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades humanas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, solo Dios puede darle autoridad a una persona. La autoridad que tiene su jefe, hermano y hermana, es Dios el que se la ha dado. No fue porque le serruchó el piso a un compañero y está en el lugar donde está. No se crea eso. Toda persona que tiene autoridad es porque Dios se la ha otorgado. Romanos capítulo 13, versículo 1. Porque solo Dios es el único que le puede dar autoridad a una persona. Y Él es, dice Pablo, quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos, buenos o malos, de su partido político o del partido contrario, agradables a sus ojos o desagradables a sus ojos. Dios es el que los ha puesto. Por lo tanto, dice Pablo, usted y yo tenemos que obedecer a las autoridades del gobierno. Si a usted le llega el recibo de electricidad por el consumo del mes, y usted dice, bueno, yo no voy a pagar porque no me da la gana, porque yo soy hijo de Dios, usted sabe que inmediatamente va a llegar alguien con un alicate y lo va a dejar sin electricidad. Usted no paga, no va a recibir más el servicio. Así de simple. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, decía, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos, dice Pedro, gozar de una vida tranquila y de una vida pacífica, con toda piedad y con dignidad. Bendito Dios, que en esta nación Costa Rica, para los que nos están sintonizando en este país, todavía hay un barniz de decencia en nuestros gobernantes. Todavía hay leyes, aunque no prontas y cumplidas, que por lo menos trazan algunas líneas de decoro, algunas líneas de justicia humana. Todavía hasta el día de hoy podemos gozar eso en algunos países, aunque sabemos que en otros la historia es totalmente diferente. El mismo apóstol Pablo, en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 1, dice, a los hermanos de la iglesia, recuérdeles que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdeles también que deben ser obedientes en todos y estar dispuestos a hacer el bien. Hermano y hermana, como hijos de Dios, decía el apóstol Pedro, tenemos que vivir una vida ejemplar ante los demás, ante los que no son creyentes, incluyendo a nuestros gobernantes. La única manera en que nosotros no debemos obedecerlos y que está claramente establecido en la Biblia es cuando aquella orden del hombre, aquella instrucción del ser humano vaya en contra de lo que Dios nos ha pedido que hagamos o no hagamos. El apóstol Pedro, no más iniciando su ministerio de apóstol, capítulo 4, versículo 18 al 20, el apóstol Pedro ha predicado,
Pero inmediatamente los maestros de la ley, los soldados romanos, lo tratan de acallar porque está haciendo un gran alboroto el evangelio. Se están convirtiendo 3,000, se están convirtiendo 5,000, y es tan grande lo que Dios está haciendo que el enemigo trata de acallarlo. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan respondieron: díganos, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Porque dice el apóstol Pedro, nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. No podemos, dice Pedro. El Señor nos dio una instrucción: id por todo el mundo y lleven las buenas nuevas. Y eso es lo que estamos haciendo. No hay gobierno, no hay autoridad que le impida a un hijo o a una hija de Dios que no evangelice. No se puede impedir que llevemos las buenas nuevas. Ese tipo de cosas son las únicas que podrían a nosotros evitar que obedezcamos a los gobernantes, que obedezcamos a nuestros líderes. Hechos capítulo 5, luego el apóstol Pedro, en el versículo 19, Pedro dice, y los demás apóstoles en coro dijeron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Cuando el cristiano está convencido, hermano y hermana, de que es la voluntad de Dios hacer algo, si uno está convencido que eso es de Dios, lo debe hacer. Lo que es de Dios y no puede dejarse de hacer. Pero también si estamos convencidos de que aquello que se nos demanda va contra la voluntad de Dios, debemos oponernos a ello y no participar en ello. Hermano y hermana, tengan mucho cuidado. Hay iglesias hoy en día, y si su iglesia está metida en esto, si este es su caso, vaya buscando esa otra iglesia. Pero hoy tenemos iglesias en las que ya no se sabe quién es quién. Iglesias que toleran ciertas conductas del hombre, porque como el mundo está cambiando, entonces la iglesia también tiene que cambiar. Cuidado, cuidado con esos cambios, haciéndole porras a la tolerancia, haciéndole porras a biodiversidades, haciéndole porras a que Dios es un Dios de amor y por tanto todo se vale. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia no miente. Dios es claro en lo que Él espera. La iglesia no se puede permear, la iglesia no se puede doblar simplemente para quedarle bien a la familia, para quedarle bien a los vecinos, para quedarle bien a los hermanitos de la iglesia. Todo se acepta, todo se tolera, somos de los mismos, no hay problema, Dios nos ama a todos los caminos llevan a Dios. Mentira. No se deje engañar. No todos los caminos llevan a Dios. El único camino que lleva a Dios es Jesucristo, es la escalera al cielo. Y Él ha dicho claramente cómo es que accesamos ese cielo. No se deje engañar, no se deje mentir. Tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado. El mismo apóstol Pedro en la primera carta del capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: lo que Dios quiere, en resumen, es que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes, para que los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Hermano y hermana, cuando una persona se conduce bien, por más mal que la gente quiera hablar de esa persona, tarde o temprano, el Señor saca bandera por él. Su buena conducta, su respeto, su honestidad, su manera correcta de conducirse es notoria y el mundo alaba a Dios a través de lo que ve en esa persona. Que esa sea su actitud. Pórtense, dice el apóstol Pedro, como personas libres, que no usan su libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que viven como siervos de Dios. Traten a todos con respeto, dice Pedro. Amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al Rey. Háganlo, dice el apóstol Pedro. Hagámoslo.
¿Por qué? Porque, hermano y hermana, eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos sepamos conducir como al Señor le agrada. Usted y yo sabemos que muchas veces cuando nos conducimos a la libre, creyendo que lo que estamos haciendo es lo mejor, muchas veces lo hacemos basado en nuestra propia conciencia, allá como los israelitas en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que le daba la gana. Recuerda, hermano y hermana, que la conciencia es traicionera. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y 8, también dice Pablo, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Reconozcamos, hermano y hermana, que el que otorga esas capacidades es Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con aquello que llamamos libertad cristiana. Hay muchos que mal interpretan y aplican mal lo que es la libertad cristiana. Pero de eso hablaremos el próximo domingo, al ser las 8 de la noche, si el Señor lo permite. Padre Celestial, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Gracias porque nos has bendecido a través de esta hermosa carta del apóstol Pedro. Que podamos atesorar esa palabra en nuestras vidas y que podamos, Señor, conducirnos de la manera que te agrada, de la manera que tú esperas de nosotros. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, mañana, si Dios lo permite, lunes, estaremos hablando de Jesús. Hablaremos de el Maestro, con un tema que hemos titulado Jesús predica su muerte por primera vez. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Eso es lo que estamos estudiando los lunes. Lo espero mañana para que juntos honremos y alabemos al Señor a través de su palabra. Lunes hablamos de Jesús. Yo lo bendigo en esta noche, hermano y hermana. Inicia una semana más. ¿Qué nos deparará esta semana que inicia? No lo sabemos. ¿Qué irá a acontecer? No tenemos ni la menor idea. Lo que sí sabemos es que los que aman a Dios, todo lo que suceda, ayuda bien. Cualquier cosa, buena o no tan buena, nos ayuda a bien. Pero solamente aquellos que aman a Dios. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.